Hermanos amados, buenas tardes. Que el Señor les bendiga, mis hermanos de la iglesia, que ya están aquí muy puntuales para dar principio a nuestra clase en esta tarde. Saludos a los hermanos de Facebook, que también están ahí en sus casitas, donde quiera que se encuentren, están también con nosotros en esta tarde. Gracias, hermanos, por acompañarnos en esta clase profética en Templo Agua Viva. Sean bienvenidos. Voy a pedir a la hermana Enriqueta que así como están sentaditos, eleve al Señor una oración para el comienzo de esta clase en esta tarde. Amén. Amantísimo Padre Celestial. Aleluya. En esta hora, Padre, primeramente nos reunimos aquí. Te adoramos, honra amado. Y gloria, mi Dios amado, para bendecirte y agradecerte. Sí, Señor, lo que te eres con glorificamos. nosotros, Señor amado. Gracias por estar con nosotros. Aleluya, Gracias por aleluya. animarnos. Gracias por tu Espíritu Santo que está aquí ya con nosotros, Señor amado. En esta hora te Aleluya. pedimos, Padre, que uses a mi hermana, mi Dios amado, Gracias, de una Señor. manera especial, mi Dios amado. Úsala, Padre, y que nosotros podamos comprender y entender todo lo que Sí, ella está Señor, tu explicando, nombre Señor sea amado. ensalzado, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Yo les voy a invitar a que abran sus Biblias. Vamos a continuar con el libro de Daniel. Hoy vamos a terminar, vamos a dar lectura al libro de Daniel capítulo 10. Yo quiero que tengan todos ustedes este capítulo ya listo para poderlo, poder entre todos, hermanos, tomar la clase, tanto ustedes como yo. Y todos, y también los que están en Facebook, podamos todos unidos tener una clase unida. Gloria al Señor. Pues vamos a ver ahí en Daniel capítulo 10, vamos a continuar hablando, hermanos, acerca de la guerra espiritual que hay allá en los cielos. Bueno, en los aires, por decir más claro. Vamos a ver el capítulo 10, vamos a ver ahora el versículo 13. Amén. Amén. En el verso 13 vamos a continuar. Y hoy, hermana Connie, bienvenida. Gracias a Dios que ya está aquí. Perlita, gracias a Dios que ya están aquí. Nos hacían falta. Y todos los que nos hacen falta, pero que ya vienen en camino. Yo quiero, hermanos, que pensemos un poquito antes de continuar leyendo en lo que significa la palabra guerra. Porque exactamente lo que pasó en los aires cuando el príncipe de Persia se opuso para la respuesta de la oración de Daniel. Lo que estaba pasando ahí precisamente, o lo que pasó, fue una guerra. O cuando hablamos de una pelea, como que pierde un poquito el significado de lo que pasó en ese momento, en ese entonces. Fue una guerra espiritual. Una guerra significa que dice que es una confrontación entre dos fuerzas. Una confrontación entre dos fuerzas. Lo que pasa que en esta guerra la confrontación entre dos fuerzas no fueron iguales. No fueron iguales. Porque como estuvimos estudiando la semana pasada, aunque el príncipe de Persia era la cabeza que comandaba dos demonios, que comandaba los espíritus malos, daba órdenes y era una fuerza satánica maligna, un demonio fuerte que se opuso. Era el príncipe, imagínense, era la cabeza, el que comandaba. Pero si vemos por el otro lado la confrontación estamos hablando de el rey de Persia, el príncipe de Persia, y estamos hablando también acerca del príncipe, del arcángel principal, que estamos hablando de Miguel. Amén. Ahora, Miguel estaba comisionado para este tipo de luchas. Él estaba preparado por Dios. Él estaba
comisionado, él sabía, él ya había tenido otras guerras, él sabía cómo iba a pelear. Ahora, aparte de eso, el poder de Dios estaba con él, no estaba solo. Exactamente. Venía a pelear con las fuerzas divinas. Entonces, por eso le digo que las guerras no eran iguales, eran desiguales, porque Satanás tiene fuerza, pero está vencido. Entonces no se puede comparar. Era una guerra, era una confrontación, pero en fuerzas no eran iguales. Satanás está derrotado, Satanás está vencido, pero era un enemigo muy fuerte, que si un ser humano hubiese ido al frente para hacerle resistencia y querer pelear, yo no sé qué le hubiera pasado al ser humano, porque era una fuerza bastante fuerte. Fíjese Miguel, que era el arcángel que estaba comisionado para este trabajo, para guerrear. Era una guerra y él era el que estaba preparado por Dios. Ahora no solo, porque cuando Jesucristo preencarnado, estaba ahí y vino Miguel, estaba el poder de Dios ahí con él. Ahora estuvimos hablando la semana pasada que cuando dice que el Señor Jesucristo preencarnado dice, vino Miguel, el arcángel Miguel, a ayudarme. No se está refiriendo a que el Señor Jesucristo necesitara preencarnado ayuda del arcángel Miguel. Sencillamente es que vino porque a él le tocaba pelear en esta guerra, porque él era la persona indicada para luchar, para pelear. Estaba viendo yo ahí unas gráficas donde están peleando Miguel, el arcángel Miguel, con el príncipe de Persia, y se ven bastante impresionantes, porque están confrontándose, enfrentándose, y cuando están peleando, los dos están en posición de pelea. Los dos están en posición de guerrear. Los dos están en posición de defensa. Pero claro que aunque estaba el príncipe de Persia muy opuesto a que la respuesta llegara, el poder de Dios estaba también para derrotar a Satanás. Me gusta mucho donde dice que hay fuerzas espirituales y hay miles de demonios que inciden en las naciones de la tierra. Se los dije la semana pasada, que en aquel entonces cada nación tenía un ídolo, y hasta la fecha las naciones tienen un ídolo que les representan, les ponen un nombre, y ese es el ídolo de esa nación. Y se llega el día cada año en que le dan veneración y lo adoran, porque esa es su protección de ellos. Por eso, pero dice que protegía la ciudad. Estamos hablando del príncipe de Persia, y él precisamente estaba no defendiendo al pueblo de Dios, él estaba atacando al pueblo de Dios. Él era el causante por el cual el pueblo de Israel estaba sufriendo bastante oposición y no tenía aparentemente una victoria, porque estaban ellos peleando sin saber realmente dónde estaba la fuerza mayor, que estaban guerreando para que ellos no tuvieran la victoria. Ahora, hay una realidad que nuestros ojos no pueden ver, esa guerra espiritual, esa guerra en el cielo, no se puede ver en los aires, porque ahí es el lugar de Satanás. Así dice Pablo, que es en los aires. Allí viven ellos, allí ellos trabajan detrás de las naciones, detrás de los gobiernos. Miren, es más fácil que le den un permiso a un cantante
mucho populacho, que le den muy popular con tanta facilidad para que entre a una ciudad que a un evangelista, a un misionero o a alguna actividad espiritual del Señor se batalla más que a uno de los otros. ¿Por qué? Porque Satanás está atrás de todo ello. Por eso hay muchas oposiciones, pero se oponen al poder de Dios, pero el poder de Dios es mayor, es poderoso y ha derrotado a Satanás. Por eso otra vez les digo, hay una guerra, pero no en fuerzas iguales, porque el Todopoderoso está peleando por el pueblo de Dios. Nuestro Dios derrota a Satanás, lo derrotó en la cruz del Calvario. Para este entonces que estábamos viendo a un Cristo preencarnado que todavía no había sido engendrado en el vientre de María, pero más sin en cambio, ya en las profecías, si ustedes se dan cuenta, en las profecías ya estaba dicho que vendría el Salvador. Y en los planes de Dios Padre y en la eternidad, el Señor Jesucristo ya estaba, hermanos, para venir aquí a morir en la cruz del Calvario. Y entonces su derrota de Satanás sería completamente cuando Cristo fuera a la cruz del Calvario. Ahora sí es cierto que hay una oposición del mal, pero no es exactamente que estemos peleando con un espíritu malo. Aparentemente no lo vemos y pensamos que al luchar con un hermano o con alguien de nuestro alrededor, estamos luchando con el hermano, pero realmente no es el hermano, sino es Satanás. Es Satanás a quien usted no ve. Hay una guerra. La guerra no se acaba, hermanos. La guerra existe y es continua. Pero el cuidado de Dios, hermanos, Dios estaba cuidando y obrando a favor del pueblo de Israel. Ahora, ya vimos quién era el príncipe de Persia. Yo quiero que leamos, hermanos, aquí en el versículo 13. Alguien léame por favor el versículo 13. Yo sé que tienen calor, hermanos. Agarren un abaniquito portátil, por favor, y échense un poquito de aire. Porque dice el 13, dice, más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Vamos a leer el 14 también. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Ahora, miren cómo dice en la versión que tengo yo de Nueva Vida. Dice, pero durante 21 días, es el 13, el espíritu príncipe de Persia, del reino de Persia, me impidió el paso. Entonces viene a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles. Y miren lo que dice. Y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Así dice en tu Biblia, ¿verdad? Y quedé ahí. Lo dejé allí. Yo lo dejé allí, dice el Señor, el Cristo preencarnado, y llegó hasta donde estaba Daniel, pero Miguel se había quedado allá luchando. ¿Se fijan que el Señor no vino a pelear? Ahora, ¿para qué? Como les decía yo a ustedes la vez pasada, ¿para qué pelear el Señor Jesucristo con alguien que ya había sido derrotado? Es verdad, Cristo todavía no iba a la cruz, todavía no había sido encarnado. Pero ¿de dónde había sido destronado Satanás? ¿De dónde cayó? ¿Quién lo destronó? Dios. ¿Por qué? Por su orgullo. Por su orgullo. Yo quiero que leamos esta parte. Vamos a ver Apocalipsis 12:9. Por favor.
Y vamos a ver, hermanos, cómo es que fue derrotado Satanás en Apocalipsis 12:9. ¿Alguien me quiere leer, por favor? Y fue lanzado fuera del gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ajá. Ya había sido derrotado. Satanás fue arrojado por su orgullo. Deseaba ser Dios por su belleza. ¿Quién lo había criado? Dios. Pero era tan bello que por su belleza estaba lleno de orgullo. ¿Y saben qué? Que no estuvo contento con ser un servidor. Ese es el problema. No estuvo contento con el puesto que le había tocado. Servir a Dios. Servir a Jesucristo. Él quería y deseaba en su corazón ser Dios. No estaba contento con su posición. Quería quitar a Dios del trono y sentarse él. Entonces, hermanos, dice que no se vino solo. Vamos a ver el versículo 4 del mismo capítulo 12. ¿Qué nos dice? No se vino solo Satanás. Se trajo la tercera. Mira nomás. Léanle por favor el 4. 12:4. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas en el cielo y las arrojó a la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella, listo para devorar al bebé en cuanto naciera. Ok. Fíjense nada más. No se vino solo. Cuando fue arrojado del cielo, con su cola se trajo la tercera parte de los ángeles. Son ángeles caídos. Esos son los demonios. Están bajo su poder de él. Y los ha nombrado por jerarquía, los tiene por grados también, por cuadros, por escuadras. Ha formado su guerra, ¿cómo les digo? ¿Mande? Su batallón. Pues sí, ha formado su batallón, su escuadrón para pelear, para guerrear. Les ha dado posiciones malignas, satánicas. ¿Soy cristiano? Mande, sí, hay rangos, sí, claro que sí. Pablo, el apóstol Pablo los describe. Hay principados, hay potestades, hay muchas cosas, hermanos, que el cristiano a veces vive descuidado, viviendo la vida como quiere, más sin en cambio, hermanos, también nosotros tenemos la fortaleza del poder de Dios que tenemos. La Biblia habla de cuántos ángeles, billones de billones. Hay serafines, hay arcángeles, hay ángeles que están al servicio del pueblo del Señor. Como en esta ocasión el pueblo de Israel, Miguel se encargaba de cuidar del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Por eso estaba ahí peleando por su pueblo. Y no sabía el pueblo que estaban peleando por él allá en los aires. Nosotros tampoco a veces no nos damos cuenta, no sabemos, hermanos, que están peleando por nosotros en los aires. Cuando pedimos protección para nuestra familia, para nuestros hijos, hermanos, el Señor nos escucha y tiene ángeles que cuidan de nuestra familia. Amén. Que cuidan de nuestro esposo, que cuidan de nuestro negocio, que cuidan de nuestra salud. Usted duerme y duerme tranquila cuando encomienda su vida al Señor. Usted duerme tranquila. Hay ángeles que le están cuidando su sueño. Porque hay muchas personas que se levantan a medianoche y no pueden dormir. Tienen susto, tienen espantos, tienen sobresaltos. Porque ellos no tienen el cuidado de esos ángeles celestiales
de esa guerra divina que el Señor ha preparado para que guerre por nosotros. Entonces Satanás se trajo la tercera parte, se vino, sí, pero se trajo la tercera parte de los ángeles caídos que le seguían. Dios lo echó a Satanás del cielo. Satanás perdió la batalla. Fue arrojado, echado, arrojado del cielo. Esto simboliza derrota para Satanás. Está vencido. La semana pasada yo les decía a ustedes, no traten de pelear, no peleen, usen las armas. Las armas que tenemos ahí no son para que luchemos con ellas, son para que nos las pongamos. Y aunque Satanás nos lance dardos, no nos llegan. No nos llega porque estamos protegidos. Tanto nos ama el Señor, hermanos, que nos dejó, hermanos, la protección. Si a usted lo ataca y lo vence, es porque no usa la protección del Señor. Estaba platicando con el pastor hoy y sí me hizo reaccionar mucho en su comentario de él. Cuando oramos al Señor y queremos que nos responda, tenemos que darnos un retroceso para ver la oración de Daniel, que fue por 21 días, oración y ayuno. Su consagración, su dedicación. Ahora Daniel, desde joven había entregado su vida, desde niño, había entregado su vida completamente al Señor. Y su devoción era Cristo, era Dios, era su palabra, era su ley. Para él no había otra devoción, otra distracción, más que su misma ley, su misma palabra. Para él no había otra plática, otra conversación que no conversara con Dios 3 veces al día. Para él no había distinción. Él amaba a su pueblo 100% y siempre estaba orando, intercediendo por su pueblo. Se preocupaba por su pueblo. Yo creo que para que el Señor nos conteste a nosotros, y duró 21 días su respuesta. Para que nos conteste a nosotros no es porque Dios no quiera contestarnos. Lo que pasa que todo depende de nosotros. En la forma de una vida consagrada que estemos delante del Señor. Porque mire, a veces somos que nada más oramos cuando andamos apurados. Tiene una tribulación y corre para orar y le grita al Señor y le llora y le suplica. Pero se pasa la prueba, se pasa la situación, esa difícil que tuvo. ¿Y qué pasa? Se le olvida. Antes Dios, por su misericordia, nos escucha. Dios quiere intercesores día y noche. Dios quiere vidas separadas del mundo y consagradas en la oración. Dios quiere contestarnos, hermanos. Él desea respondernos. Pero el asunto no está en Dios. El asunto está en nosotros. Volvemos otra vez, hermanos, a esta lucha. Y luego acá en el versículo 14, en el 15. ¿Alguien me quiere leer, por favor, del 15 en adelante? ¿De Daniel? Sí, de Daniel 10. Perdón. Vamos a continuar con Daniel 10. Hoy vamos a terminar. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudeció. Sí, sí. 15. Sí, siga, hermanita. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Amén. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Le sigo? Sí, sí, sí. ¿Y cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? ¡Ay, qué hermoso! Lo voy a leer otra vez. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor?
porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Amén. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Hasta ahí. Wow. Y gracias, hermana. Fíjese nada más, hermanos. ¿Se había quedado quién? Miguel. El arcángel Miguel. Peleando. Y el Señor vino Para hablar con Daniel. Vino para darle la noticia a Daniel, la respuesta de la oración que tanto había estado anhelando, su preocupación por el pueblo. Pero ahora, después de que había venido para hablar con él, tenía que regresar porque la guerra no se había terminado. Hermanos, esto nos habla a nosotros de que no seamos confiados, porque a veces ganamos una batalla, peleamos una batalla, peleamos en el sentido de la fe, de estar orando. El Señor nos responde, nos da la respuesta a nuestra oración y ya nos quedamos muy contentos porque nos respondió y ya nos descuidamos y no seguimos orando porque ya tuvimos la respuesta. No sé a cuántos les pase, no sé si nada más a mí o nada más a la hermana o al hermano, pero es la situación, hermanos, que muchas de las veces decimos, ya me respondió el Señor, y testificamos y nos gozamos y eso es bueno, pero nos descuidamos porque se acaba una guerra, una pelea, tiene la victoria, pero atrás hay otra más. Hay otra más. El Señor, el Cristo preencarnado, le dice a Daniel, aquí vine, ¿sabes por qué he venido? Respondió, pronto debo de regresar a luchar con el espíritu príncipe del reino de Persia, y después de esto vendrá el espíritu príncipe del reino de Grecia. Imagínense ustedes, hermanos, toda la oposición por 21 días con el príncipe de Persia, toda la oposición que hubo. Ahora tenía que regresar y no iba a luchar él, porque el Señor no tenía por qué pelear con Satanás, porque tenía que pelear con alguien que está vencido. Él iba a fortalecer a Miguel, porque la lucha estaba fuerte, hermanos. El Señor nos ama tanto cuando a veces tenemos, hermanos, grandes problemas y no hay respuesta y estamos persistentes en la oración y en el ayuno y en la consagración y en la separación por aquella lucha. Hermanos, el Señor, su Espíritu Santo viene para fortalecernos, para que no decaigamos. En este caso, el Cristo preencarnado tenía que regresar. Vino para darle la respuesta a Daniel, pero no se había acabado la guerra continuaba, y ya Miguel estaba venciendo al príncipe de Persia, pero ahora se aparecía otro príncipe, y era el príncipe de Grecia. Les voy a hablar un poquito acerca del príncipe de Grecia. Yo quiero que se lleven un poquito de dato del príncipe de Persia, quién era, cómo se llamaba. Vamos a ver. El príncipe de Grecia es un demonio también, un demonio. ¿Quién es el príncipe de Grecia? En el griego significa Asmodeo, A-S-M-O-D-E-O, Asmodeo. En griego se llama Asmodeo, o se llama también Abadón. Este príncipe de Grecia es su nombre, Asmodeo o Abadón.
Dice que es uno de los principales príncipes demonios de las regiones abrahámicas en el pueblo de Israel. Era un demonio fuerte también. Grecia, que actualmente es Europa, ahorita es Europa, antes era Grecia, que quiere decir la palabra Grecia, la tierra de los griegos. ¿Qué es el espíritu de Grecia? El espíritu de Grecia está compuesto de 3 espíritus poderosos. Si quieren anotarlo para que ustedes vean. El espíritu de Grecia está compuesto de 3 espíritus poderosos. Conózcanlos, hermanos, conózcanlos. Quizás ustedes hayan estado luchando con uno de ellos y como no los conoce, no sabe contra quién estaba luchando usted. Uno de ellos se llama Atenea. Atenea. No es Atenas, es Atenea. Atenea, que es la diosa griega. Para los griegos, este era su dios. Atenea era una diosa griega. Fíjense nada más. Esta mujer era una diosa griega, odiaba lo apostólico. Todo lo apostólico lo odiaba. Por eso los apóstoles tuvieron tanta persecución y casi todos tuvieron muertes de formas diferentes. Sufrieron por la causa del Señor. Y la iglesia primitiva tuvo una persecución sangrienta. Este Dios, Atenea, odiaba lo apostólico. Siempre estuvo en oposición contra todo lo que era apostólico. Odiaba, número 2, lo profético. Lo profético. Las profecías de Dios, las profecías del Señor. Por eso estaba la oposición también en el príncipe de Grecia, porque lo que la respuesta traía a Miguel era una profecía. Era una profecía. No era para al instante, era algo que también dice en los versículos que acabamos de leer que iba a suceder en los tiempos futuros. Entonces era profecía. Atenea, la diosa griega, odiaba lo profético. Número 3, odiaba todo lo sobrenatural de Dios. Todo lo sobrenatural de Dios. La presencia de Dios, la presencia de Jesucristo, la presencia del Espíritu Santo, la presencia del arcángel Miguel. Ellos estaban en contra de todo lo sobrenatural. Atenea, que es el símbolo griego de es el símbolo griego de la razón y el conocimiento humano. Ese era su símbolo de ellos. Vamos a leer Colosenses 2:14. ¿El símbolo qué, hermana? Era el símbolo griego de la razón y el conocimiento humano. Colosenses 2:14. Vamos a ver, a pesar de la oposición, ¿qué nos dice este versículo? Yo sé que tienen calor, mis hermanos. Ya me lo voy a terminar. Colosenses 2:14. Acuérdense que el Señor les dice: he venido para decirte esto, pero pronto tengo que regresar para pelear contra el espíritu de Grecia. No era precisamente que él peleaba, pero él iba a dar fortaleza, porque ya Miguel estaba también cansado. La lucha era fuerte. Iba a dar fortaleza también a Miguel. ¿Alguien lee Colosenses 2:14? Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándolos en la cruz. Ustedes se dan cuenta que a pesar de la oposición de este Dios príncipe de Grecia,
Ya estaba declarada la victoria. ¿Dónde? En la cruz. Ahí anuló esta acta y lo exhibió públicamente. Vamos a leer, hermanos, en Juan capítulo 3, versículo 8. Quien lo tenga me lo puede leer, por favor. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Así como ustedes ven, sopla de aquí, de donde viene, ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es el Espíritu de Dios que nos da la victoria. Él viene, hermanos, en nuestra ayuda, en nuestra defensa. Así viene la protección de Dios para sus hijos. Ahí les va otra. El espíritu de Grecia, el príncipe de Grecia, es el espíritu inmundo de Grecia. Es un espíritu inmundo de Grecia. ¿Saben cuál ha sido su trabajo? Dice que ha estado trabajando por generaciones para que el reino de Dios no se manifieste en la tierra. Imagínense la lucha tan tremenda que iba, la guerra que persistía de Persia. Sí, ¿dónde te quedaste? El espíritu inmundo de Grecia ha estado trabajando por generaciones para que el reino de Dios no se manifieste en la tierra. ¿Estamos? Sí. Amén. Gracias. Imagínense, hermanos, ustedes, esta lucha, esta guerra tan tremenda, hermanos, se acabó, se está acabando la otra guerra, hermanos, y está ahora por venir la de Grecia. Pero si Persia fue vencida, seguramente que el espíritu del príncipe de Grecia, fíjese que era un demonio fuerte. Fíjese lo que odiaba, estaba totalmente en contra de Dios. Y fíjese que este espíritu inmundo dice que ha estado trabajando por generaciones. Por eso se batalla a veces, hermanos. Dice que para que el reino de Dios no se estableciera sobre la tierra. Si hay unas fuerzas demoníacas en contra de la iglesia, son estos espíritus inmundos. Esta es la guerra que hay, hermanos. Esta es la oposición. No se ha acabado. Esta lucha estuvo allá con el pueblo de Israel en la circunstancia de Daniel, en la situación de Daniel, y sigue estando hoy en los tiempos actualmente. Y no se va a acabar hasta que venga Cristo y levante su iglesia, y hasta que estos demonios sean, hermanos, echados al lugar que les corresponde, al lago de fuego. Mientras tanto, la iglesia tiene que estar preparada. El cristiano tiene que estar bien, pero bien puestos sus pies sobre de la tierra, intercediendo por las necesidades del pueblo y por sus propias necesidades. Pero más que todo, Dios escucha. Dice, este pobre clamó y lo oyó Jehová. Por su misericordia nos oye. Pero si no hay una vida de consagración, hermanos, la lucha está fuerte, porque no va a venir la respuesta pronto a su vida. Va a batallar porque no está en Dios, está en nosotros. Él dice, clama a mí. ¿No es cierto? Y no dice, cuando yo quiera te respondo. Dice, clama a mí y yo te responderé. La promesa es su respuesta, pero el problema no está ahí, el problema está en nosotros. Que nos analicemos cuando doblemos rodilla, cuando clamemos a Dios y veamos cuál es nuestra situación. Y si hay pecado en nuestra vida, hermanos, pidamos perdón, porque si no, no vamos a recibir respuesta. Así es. Arreglemos nuestras cuentas primero.
Así dice la palabra. Arregla tus cuentas primero y ya luego ven y presenta tu necesidad. Hablando del mensajero celestial que es Cristo preencarnado, cuando le dice, ¿sabes por qué he venido? Pronto debo de regresar a luchar contra el espíritu reino de Persia y la guerra sigue contra el espíritu reino de Grecia. Ya saben ustedes cuál es el espíritu inmundo de Grecia. Ya saben ustedes, se los acabo de dar. Pero no es que va a pelear él va a fortalecer la vida de Miguel. Porque Miguel ya está cansado con una lucha. No fue un enfrentamiento, hermanos, que no duró poco. Fue un enfrentamiento terrible, terrible, hermanos. Fíjense nada más, siendo un arcángel, no lo venció a la primera. Tuvo que resistirle. Me gusta lo que Pablo dice. Resistir al diablo que de vosotros huirá. Entonces él tuvo que resistirle, pelear y resistir, hasta vencerlo. Ay, Dios. Esa es la situación, que nosotros a veces empezamos, pero no persistimos hasta vencerlo. Iniciamos y nos cansamos y decimos, nos desanimamos, nos desalentamos y decimos, creo que Dios no me escucha. Y se retira del batallón. Y dice, pues no me escuchó. He escuchado algunas frases tristemente que dicen, no, yo le pedí a Dios por mucho tiempo esta necesidad. Ayuné, oré, supliqué, lloré, clamé, fui persistente en la iglesia, estuve ahí. ¿Y cuándo me contestó Dios? Nunca. Por eso mejor ahora yo vivo esta vida. He escogido este camino. A mí hasta me da escalofrío escuchar a esa persona. Porque ¿cómo puede estar en contra del poder de Dios? Eso es estar en contra de Dios. ¿Cómo usted puede hacerse al otro lado del enemigo y darle la victoria? Eso es darle la victoria. Hay que analizarlo nosotros, hermanos. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros. Dice Cristo, le dice el Cristo encarnado, nadie me ayuda contra estos espíritus príncipes, a excepción de Miguel y el espíritu príncipe de ustedes. Es príncipe de la nación de Dios, del pueblo de Israel. Al decir nadie me ayuda, Dios, Jesucristo, Cristo preencarnado no necesitaba ayuda. Sencillamente que Él era el líder. Él era la persona, Él era el arcángel, el que estaba encomendado para desarrollar estas tareas. Por eso es que tenía que venir. He acompañado a Miguel, dice, pero para apoyarlo y para fortalecerlo. Solo era para eso, no era para pelear, solamente era para eso. La lucha celestial, la guerra celestial, primero está dirigida en contra del príncipe de Persia. Es la lucha de ellos. Es primero el príncipe de Persia y luego está en contra del príncipe de Grecia. La razón es porque cada uno de estos demonios tiene su turno de tener poder sobre el pueblo de Dios aquí en la tierra. Por eso luchó con uno, pero en el turno que sigue tenía que luchar con el otro. Hermano, no nos descuidemos. No nos descuidemos. De cierto que la victoria llega. Si usted vive una vida consagrada al Señor y está orando, pero no se descuide, porque atrás de esa viene otra guerra, porque ellos están en turno para atacar al pueblo del Señor aquí sobre la tierra. Tenemos que estar alertas
porque ellos están buscando la ocasión de una forma o de otra para atacarnos. Usted venció un área, no se descuide en la otra, porque puede ser atacado por ahí. Dice, ¿cómo se sentía Israel? Cuando estaba batallando, que no podía establecerse en su pueblo, en su tierra, en Palestina. ¿Cómo se sentía? Dice que se sentía humillado y débil. Porque a pesar de que le habían firmado un edicto después de los 70 años de cautividad, y para que regresara a su pueblo y pudiera establecerse, había tanta oposición para ellos. Se vino tanta oposición. Yo no sé por qué a veces nosotros nos asombramos y nos derrotamos antes de tiempo, porque fíjense, ellos tuvieron mucha oposición. Nosotros también, una oposición, otro. Dale, hermano, síguele adelante, no tire la toalla, síguele adelante, enfréntate con valor, porque el que está contigo es más poderoso que el que está aquí en el mundo. Dice, pero en el cielo Israel tenía al representante más poderoso de todos. ¿Cuál era la preocupación de Daniel en sí? Indudablemente dice que concernía al futuro inmediato de Israel. Grábense muy bien esto, porque en el capítulo 11, el capítulo 10 es una preparación para la profecía relacionada con el pueblo de Israel. En el capítulo 11, ustedes van a ver la profecía ya declarada. La van a entender mejor. Pero aquí le dice que solamente concernía en el futuro inmediato de Israel, en las cosas que le estaban pasando. Pero el Señor extiende la revelación, proyectando la información hasta tiempos escatológicos, cuando la nación sería perseguida por el cuerno pequeño de Daniel 7. Cuando usted lee el capítulo 7 de Daniel, ahí habla del anticristo. Entonces son realmente momentos o tiempos muy futuros, pero aún el Señor le va a dar la revelación a Daniel de lo que le espera al pueblo de Israel. El remanente fiel sería librado de por la gloriosa venida del Señor Jesucristo. Está hablando del pueblo de Israel, los que fueran el remanente. Siempre hay una manadita de fieles al Señor. Puede estar lleno en una convención, en una conferencia, en un servicio muy especial. Ni cabe la gente. Pero cuando ya estamos en los demás servicios, de las más actividades de la iglesia, ya nada más quedan 5 o 6. Y las sillas están solas. Siempre hay un remanente fiel. Amén. En el pueblo de Israel también va a haber un remanente fiel, que también, hermanos, encontrarán ellos la ayuda de parte del Señor Jesucristo. Dice, por la gloriosa venida de Jesucristo. Dios revela los tiempos futuros de Israel, de la gran tribulación. Jeremías 37, yo creo que ya me lo termino. 37, vamos a ver cómo les llama a estos tiempos que Cristo preencarnado le está hablando a Daniel. ¿Cómo es llamado estos tiempos? En Jeremías capítulo 30, versículo 7. El pastor ya nos había hablado sobre este punto también. ¿Cómo es llamado? Dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. ¿Cómo se llama este tiempo para el pueblo de Israel? Tiempo de angustia. Tiempos de angustia de Jacob. Así se le llamará en aquel tiempo. Dice, pero también en la angustia sufrida se refleja su amor, el amor para su pueblo, a pesar de que el pueblo vivía de espaldas a Dios. Fíjese nada más, el amor tan grande
es el que sobrepasa y puede hacer que un hombre o una mujer interceda, aunque vea que aquella persona le ha dado la espalda a Dios. Porque Daniel se angustiaba, Daniel lloraba, Daniel intercedía. Esos 21 días era por el pueblo, no por él. Así es. A pesar de que el pueblo no vivía en los mandamientos de Dios, le daba la espalda a Dios. Eso nos da a nosotros un mensaje, que aunque veamos que aquel se ha volteado, se ha ido tras otras cosas, no dejemos de interceder por la vida de esa persona. En el capítulo 10, versículo 20 al 21, ya es un resumen. Dice, yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Este libro de la verdad, hermanos, buscando comentarios, hay todavía algo más amplio que yo creo que nuestro pastor después nos va a enseñar. Yo solamente encontré que en el libro de la verdad son los secretos de Dios. Hay un libro de la verdad donde están los secretos de Dios. Estos secretos de Dios tienen que ver con el Apocalipsis. Nuestro pastor nos va a decir más adelante en su clase. Significa que las cosas serían reveladas a Daniel. Estaban en el libro de la verdad. Allí estaban escritas, pero iban a ser reveladas es decir, eran cosas que pertenecían a los propósitos inmutables de Dios. Salmo 25:14. Vamos a ver qué nos dice Salmo 25:14. Ay, pobrecito mis hermanos, ya se están acalorizando mucho. Ya vamos, ya. ¿No? Bueno, gracias a Dios. No tomen café muy caliente porque les va a dar más calor. ¿Alguien lo tiene? Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿A quiénes? A los que le conocen. A los que le temen. ¿Y a los que tienen qué? ¿Qué, perrita? Comunión. Comunión. ¿Cómo? Ay, ¿se va? Íntima. Ay, qué hermoso está. Me gustó mucho este versículo. A ellos son a los que les da a conocer. A ellos. ¿Cómo era Daniel? Una comunión íntima. Por eso fue el amado de Dios. Precioso para Dios. Por su comunión íntima. No se desanime, hermana. Busquemos la comunión íntima con Dios. A pesar de la guerra, usted sea persistente. Busque una comunión íntima con Dios. A usted Dios le va a dar a conocer los propósitos para su vida de usted. Hermosa está su palabra. Qué estupendo es saber que Dios tiene control de todo lo que ocurre en el universo. Las maquinaciones de los hombres no causan sorpresas a Dios. Dios lo sabe todo. El Dios eterno conoce el fin desde el principio de las cosas. ¿Cuál será el fin? Lo conoce Dios desde el principio, sin que nosotros estemos enterados. Todo lo conoce Dios. Quiero terminar con el salmo que acabamos de leer y quiero que lo leamos todos, por favor. Salmo, ¿qué les dije? 25:14. A ver, vamos a leerlo y ya terminamos el capítulo 10. Pero antes de esto, yo quiero darles a ustedes un segundito. Si alguien quiere dar alguna opinión o alguna pregunta sobre lo que estuvimos nosotros estudiando, hermanos, tienen libertad para hacerlo. ¿Quién dice yo? ¿Quién tiene una duda o una pregunta? ¿O que un comentario? Ay, gracias a Dios. ¿Un comentario, hermanos? Es que muchas veces, hermana, como está diciendo la palabra, hay jerarquía de los que cuidan al Señor. Y muchas veces nosotros hay veces que ni alcanzamos a comprender lo que el Señor tiene para que venzamos por medio
de la comunicación con Él. Porque a veces, como decía, oramos un ratito, viene la lucha y la ganamos y ya dejamos en paz todo. Ya ve que hasta nos retiramos, vaya, cuando la batalla ha sido ganada. ¿Por qué? Porque creemos que uno es el fuerte. Y Dios por eso lo deja uno irse, para que vea que no es uno el que hace las cosas, Y después ya sino que es Dios. viene herido, viene Viene peor. derrotado, viene robado, viene... ¿Cómo viene? Derrotado. Como el hijo pródigo. Como el hijo pródigo, Pero, exactamente. ¿han aprendido algo ustedes del libro, del capítulo 10 de Daniel para su vida? ¿Sí? Bueno, denme un comentario, aunque sea breve de un segundo. A mí lo que me he aprendido más y he enfatizado más es en la consagración, como Daniel estaba con el Señor. Porque él estaba consagrándose no para su persona ni para su familia, era para un pueblo. Eso habla de intercesor, de un hombre entregado para otras personas, para otras almas, que es lo que más nos debe de interesar, porque pues, es lo que hizo Jesucristo, se dio por otros. Amén. Es lo que a mí me ha tocado, me he profundizado mucho en eso y Le ha ayudado. me ha ayudado. Muy buena parte, hermana. Ya. Muy buena, Nosotros excelente. siempre estamos rodeados de familiares o de personas que no tienen al Señor y sí, a veces no que nos cansamos, o sea, en una manera no vemos respuesta de parte de Dios porque estamos intercediendo por ellos. Pero aquí Daniel dice que duró 21 días, pero realmente no sabemos si, porque ya ve que el tiempo del Señor no es como uno lo piensa, como uno lo cree, ¿no? Solo que tenemos que enfatizar más en otros, en nuestros familiares, aunque vemos que están apartados de Dios. Y en nuestra consagración Y en nuestra- para ser escuchados. para que- ¿Quiere Dios escucharnos? Sí. ¿Desea Dios oír nuestras peticiones? Claro que sí. Dice, clama a mí. Si no, no dijera, clama a mí. Así es. Sí. Pero el salmo que acabamos de leer, vamos a leerlo todos, ¿sí? Ya nos quedamos despedidos de este libro. ¿Es el qué? 25:14. Yo les leo. El Señor es amigo de los que le temen. A ellos les enseña su pacto. Léanlo ustedes. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Amén. Llévense esto en su mente y en su corazón. La comunión del Señor es con los que le temen. Y a ellos les hace conocer, les da la revelación, les enseña como a Daniel. Pónganse de pie, hermano, le damos gracias a Dios por el capítulo 10. Hemos terminado y la próxima semana iniciamos con un capítulo que les va a gustar mucho, ese capítulo 11. Amén. Bueno, vamos a pedirle a nuestro hermano, ay, se me olvida, el hermanito, despídanos de este lugar. Señor y buen Padre bendito, gracias te Aleluya, Señor, en Jesús. esta tarde, Señor, por tu palabra, Padre mío, bendito. Gloria Señor, a tu diciendo a mi nombre, hermano, Señor. Padre Santo, bendito con tu palabra, Señor. Alabado eres, Y que Cristo. todos nosotros pongamos, Señor, nuestros oídos Sí, espirituales, Padre Señor. Santo, bendito, para Guarda poder, tu Señor, pueblo, guárdanos, conectar Cristo. todo lo que tú tienes para Ayúdanos a nosotros, vivir Padre una Santo, vida bendito. santa Ahora, delante Señor, de vamos a ti. salir, Padre mío, bendito. con Ayúdanos, tu presencia, Señor, ayúdanos. Ve con cada uno de Que tus nos caminos, esforcemos Señor, por vea, agradarte Padre solamente a Santo, ti, bendito. Señor. Y que la próxima semana podamos Que estar tengamos una nuevamente, intimidad, Señor, Señor, para aprender tu palabra, contigo, Padre mío, continua. bendito, en el nombre de En Cristo el nombre Jesús. glorioso de Y el Cristo. pueblo del Señor dice, Amén. Estamos despedidos. Bendiciones para mis hermanos de Facebook y gracias. Ya no vamos a tener otra hora. Hasta la próxima semana tendremos las 2 clases. Dios les bendiga.